Buenos días a todos y encantada de saludaros virtualmente. Soy Celia García, directora de CEI Aragón y en primer lugar, como siempre, pues en estos momentos que estamos viviendo, pues espero que tanto vosotros como vuestros equipos, vuestras familias, todos vuestro entorno os encontréis lo mejor posible. Y muchísimas gracias por acudir a nuestra llamada de hoy, a este desayuno digital que hacemos en octubre, que además traemos con un título muy sugerente y muy relacionado con la actividad de nuestro Centro de Emprendedores Innovadores, el título es ¿Haces innovación o eres innovador? Abordamos un tema muy interesante para el ecosistema del que formáis CEI Aragón, que es la innovación dentro de la cultura empresarial. Es especialmente importante para vosotros que ya tenéis ese componente innovador y que estáis construyendo los cimientos de vuestro proyecto emprendedor. Como la innovación puede ser considerada una filosofía, una manera de afrontar situaciones y, al fin y al cabo, una actitud dentro de vuestro día a día empresarial, en vuestro trabajo. Y también una manera colectiva de hacerlo, ¿no? Dentro de la cultura empresarial, no que sea algo individual o de un departamento, sino que aborde, digamos, esté desde los cimientos de la empresa, de la cultura de la empresa. También se abordará desde un punto de vista transversal, ya que no importa el sector, no importa el tamaño y tampoco importa el grado de tecnología o de utilización de tecnología que tengamos en cada empresa, ¿no? Sino que es algo transversal a todas las organizaciones y a todos los tamaños de empresa, desde la empresa más chiquitina de emprendedores hasta la gran empresa. Y es especialmente importante en estos momentos que estamos viviendo, donde bueno, pues la innovación va a ser parte clave de esa recuperación económica pues, de la COVID. Para este interesante desayuno, que teníamos además muchísimas ganas de celebrar y llevábamos ya pensando en él varios meses, contamos con la presencia de Alejandro Calderón, director de Innovación de Activa Ventas, y que en su trayectoria ha ayudado a multitud de organizaciones y empresas aragonesas a innovar en sus procesos de reflexión estratégica y en otros aspectos. Muchas gracias, en primer lugar, Alejandro, por atender nuestra llamada de hoy y por brindarnos tu tiempo y tu conocimiento. A vosotros. Simplemente para terminar, y ya te cedo la palabra, os invito a traspasar la barrera de lo digital. Nos gustaría mucho que este desayuno digital, este café, nos lo pudiéramos tomar hoy en el CEI, como solíamos hacer antes de que llegara esta pandemia. Pero bueno, ya que lo tenemos que hacer digital, pues vamos a aprovecharlo y vamos a participar activamente en este chat que tenéis a vuestra disposición. Os invitamos a que vayáis no solo haciendo preguntas, sino que vayáis participando, aportando vuestras ideas, añadiendo algunas ideas al debate y así seguro que lo enriquecemos y entre todos pues sacamos alguna idea que nos podamos llevar para nuestro día a día. El debate lo moderará mi compañero Jesús López, asesor de proyectos empresariales en CEI Aragón, cuando Alejandro termine con su presentación que ha preparado y que promete ser muy interesante. Así que gracias a todos y Alejandro, cuando quieras, es tuyo. Perfecto, pues muchas gracias y si os parece voy a compartir mi pantalla para que podamos todos estar viendo lo mismo. Decidme si se ve, por favor. ¿Todavía no? ¿No? Todavía no. Pues espera. Según esto se debería estar bien. Ahora se os ve mucho más grandes. Mi compañero Jesús, Alejandro, os veo yo más grandes. A ver, pero ¿estáis viendo? ¿No estáis viendo mi pantalla o sí? Yo creo que sí. Lo que pasa es que no has puesto todavía documento. Sí, lo tengo abierto. Ahí, ahora, ya está listo. Adelante, sí. Vale, perfecto. Entonces vamos a ponerlo así para ver todos lo mismo. Genial. Entonces, la charla de hoy, ¿puedes hacer innovación o puedes ser innovador? ¿Vale? Lo que queremos es hacer una reflexión sobre lo que es la innovación dentro de las empresas. Como ya introducía Celia, esto es un concepto muy abierto, muy transversal, entonces he intentado orientar la charla muy desde arriba, ¿vale? Con unos conceptos de la innovación bastante abstractos, pero que espero que se entiendan y que he intentado bajarlos a tierra para que, independientemente del tamaño de la organización, independientemente del sector en el que estéis,
puedan ser aplicables y puedan ser entendibles, aunque no estéis trabajando en este mundillo, ¿vale? Entonces, antes de nada, quería hacer una advertencia, porque sí que me parece importante el enfoque de la charla y bueno, los temas que se van a tratar. Llevar una advertencia, igual que nos ponen las advertencias en el médico, ¿no? de los medicamentos que vamos a tomar, pues con innovación a veces pasa un poco lo mismo. Lo primero es que vamos a entender la innovación como una filosofía, no como un proceso, ¿vale? Esto no es un ABC y entonces ya llegamos a innovar, sino que tiene que ser una mentalidad, tiene que ser una cultura dentro de la empresa. Y si no conseguimos que sea así, pues por mucho que hagamos ABC, seguramente no obtengamos los resultados que queremos. Lo segundo es que se puede innovar en todo. No estamos hablando de innovación entendiendo la innovación como vamos a sacar un nuevo producto o vamos a sacar un nuevo servicio. La innovación es mucho más amplia. Podemos estar hablando de gestión, de relación, de comunicación. Podemos innovar en cualquier cosa. Además, vamos a... ¿Qué entendemos por innovación? ¿Vale? Yo cuando hablo de innovación estoy hablando de una originalidad que tiene éxito. Si no tiene éxito, no lo vamos a considerar una innovación. Podríamos discutir mucho sobre el concepto, qué llamar innovación, qué no, pero bueno, en este caso lo vamos a tratar así. Si yo saco algo que es muy diferente, que es muy original, pero que la gente no lo acepta, no lo vamos a considerar innovación. Consideraremos innovaciones cuando tenga un éxito y cuando la gente lo utilice, lo adquiera o lo disfrute. Y vamos a subdividir también en tipos de innovación, ¿vale? Que luego veremos cuáles son. Y, por último, todo lo que voy a contar aquí son reflexiones basadas en mi propia experiencia, ¿vale? No son verdades absolutas. Entonces, si tenéis cualquier otro punto de vista, si pensáis que se puede enfocar de otra manera o que en alguna de las cosas que he dicho he errado por cualquier cosa, no hay ningún problema, ponedlo en el chat y bueno, generemos un debate que al final creo que es lo más interesante, ¿no? En torno a todo lo que es la innovación, pues poder debatir y poder ver diferentes visiones y bueno, que cada uno expliquemos el punto de vista. Entonces, como os decía, lo que vamos a hacer es un repaso a las claves de la innovación muy desde arriba, ¿vale? Básicamente, voy a tratar 3 puntos, pero todo sin bajar a herramientas concretas, sin bajar a metodologías muy concretas. No voy a explicar procesos, sino que quiero una visión mucho más amplia de la innovación dentro de la empresa. Vamos a ver, por un lado, qué tipos de innovación existen. Me parece básico entender cómo subdividirla y cómo hay que tratar a cada una de estos subtipos de innovación. Después, cómo puedo llegar a esas innovaciones, ¿vale? ¿Qué cosas tenemos que cumplir para conseguir realmente ser una empresa innovadora? Y por último, cómo influyen otros factores, ¿vale? Tenemos muchísimos factores, como puede ser el tamaño, como puede ser la estructura. Vamos a ver cómo influye todo esto en lo que es la innovación de la empresa. Entonces, bueno, empezamos con los tipos de innovación. Hay varias maneras de subdividir la innovación. No nos vamos a quedar solo con una. Quiero verlo desde 2 ángulos. El primero sería en función de cómo se origina. Aunque esta clasificación no me parece la más acertada de todas, sí que creo que es muy interesante y de hecho la vais a encontrar en muchos sitios, que es que se puede originar por un empuje de la tecnología, esto que llamamos el technology push, o porque el mercado tira y nos obliga a innovar hacia una dirección, lo que llamamos el market pull. Entonces, esto es un enfoque interesante porque ya nos dice que las innovaciones se originan o bien porque hay algo que nos permite ya hacerlo, o bien porque hay una inquietud o una necesidad que deberíamos cubrir. Por ejemplo, en Technology Push estaría todo lo que viene a raíz de Business Intelligence, de neuromarketing, todo lo que viene a raíz de inteligencia artificial, de IoT, todas estas cosas que empezamos a oír por ahí, que igual sabemos lo que es o no sabemos lo que es, pero bueno, que suena innovador y que al final lo que están haciendo realmente es una tecnología que nos abre un campo impresionante para desarrollar innovaciones. Se genera una tecnología como puede ser el blockchain que me abre la puerta a muchísimas innovaciones, a muchísimas cosas nuevas que podemos hacer. Y luego estaría el market pool, que el market pool es cuando existe una necesidad en el mercado y son los consumidores los que te están obligando a innovar en una dirección concreta. Es decir, tengo que sacar algo nuevo porque tengo que
cubrir esto que está sucediendo. Aquí entrarían pues cosas como, por ejemplo, por poner un ejemplo tonto, pero todo lo que es la teletienda pues entraría aquí, ¿no? El cuchillo que corta muy bien, o cosas como innovaciones que ya existían pero que no se habían combinado desde hace tiempo, como puede ser una maleta con ruedas. Realmente eso sería un market pool también, ¿vale? No es que la tecnología te haya permitido hacerlo, la tecnología existía desde hace un montón, pero hay una necesidad en el mercado de transportarlo de una manera más cómoda, entonces lo entenderíamos como un market pool. Aquí unos ejemplos que había puesto, por entender un poco las dos visiones. En el Technology Push tendríamos, por ejemplo, el GPT-3 que acaba de desarrollar OpenAI, que esta es una de las empresas de Elon Musk, ¿vale? Y básicamente esto es una inteligencia artificial que te vuela la cabeza. O sea, ahora mismo ya tenían el GPT-2 que tú podías pues, mantener conversaciones con un bot y más o menos respondía bien, pero han sacado el GPT-3 y es una cosa que es una locura. Os recomiendo que lo miréis y que investiguéis un poco sobre esto, porque ya han escrito artículos en periódicos con esta inteligencia artificial. Es una inteligencia artificial que es capaz de programar, es decir, tú le preguntas cómo puedo hacer esto en código y ella te autogenera el código con el que deberías programarlo. Y vamos, la gente que lo ha probado está ahora mismo en beta, que es una beta de pago, pero que además no tiene acceso todo el mundo. Lo podéis ver por vídeos de YouTube o lo que sea. Y la gente que lo ha probado dicen que incluso es más interesante la conversación con el bot que la conversación media que podemos mantener con un humano, ¿vale? Entonces es una locura. Y luego tendríamos, por ejemplo, en Market Pool entraría todo lo que es tema de ecologismo. Al final estos son necesidades de la sociedad que nos obligan a innovar en una dirección concreta. Si a día de hoy tenemos, pues por ejemplo, bolsas reutilizables o biodegradables, perdón, no es una cosa que, no, de repente ha surgido una tecnología que ahora sí podemos hacerlo. No, es una necesidad del mercado, es una concienciación social que nos obliga a buscar iniciativas en esa dirección concreta, ¿vale? Y luego, además, otra forma de separarlo, ya decía que íbamos a ver más de una forma de dividir lo que son las innovaciones, sería en función del producto y el mercado, ¿vale? Aquí tendríamos tres tipos. Podríamos estar hablando de innovación core, ¿vale? En lo que estamos ofreciendo, innovación adyacente o innovación disruptiva. Vamos a verlo con un gráfico porque creo que se entiende mejor. Lo que estamos viendo es qué tipo de innovación trabajamos en función del producto en el que estamos ejecutando esa innovación, producto, servicio, proceso, pongo producto, pero lo que sea, ¿no? Y el mercado al que se dirige. De esta manera, si lo que estamos haciendo es innovar en el producto que ya tenemos para el cliente, que nuestro actual cliente, el cliente que ya tenemos, lo que estaríamos haciendo es innovación en core, lo que se conoce normalmente como innovación incremental o optimización. Vale. Después tendríamos la innovación adyacente. La innovación adyacente sería qué nuevos productos, qué nuevos servicios puedo sacar para el cliente que ya tengo o qué nuevos clientes puedo buscar para el producto que ya tengo, ¿vale? Sería como aprovechar una de las partes e innovar en la otra. Y luego tendríamos la innovación radical o innovación disruptiva, que ahí ya sería, voy a buscar nuevos productos para clientes de los que no dispongo. Es decir, voy a buscar vías totalmente nuevas y que además buscarán ser diferentes a todo lo que existe en el mercado, ¿vale? Cuando hablamos de una innovación disruptiva, de una innovación radical, la característica principal también es que sorprenda al mercado y que sean cosas que cambien la forma de uso de la persona a la que van, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de la diferencia entre un pendrive de 4 gigas, uno de 8 gigas, uno de 16, uno de 32, eso es una innovación incremental, no tendría más. Pero cuando ya pasamos el almacenamiento a Dropbox o a Drive, a estar en la nube, eso es una innovación disruptiva, ¿no? Estamos cambiando la forma de interactuar del usuario y estamos cambiando su experiencia. Aunque lo que hace básicamente sea lo mismo, que sea almaceno información en un dispositivo para poder utilizarlo en otro.
Vale. Entendido ya los tipos de innovación y un poco cómo los podemos clasificar, vamos a meternos en cómo podemos llegar a ellas. Lo primero que quiero que entendamos en cuanto a cómo podemos llegar a la innovación es que innovar es una inversión, ¿vale? Y las inversiones, pues lo que tiene es que necesitan recursos. No estoy hablando solo de dinero, ¿vale? Necesitan dinero, pero necesitan personas, necesitan tiempo. Al final tenemos que invertir para conseguir innovar. Si no dedicamos tiempo, si no dedicamos recursos, no vamos a conseguir innovar. Eso lo tenemos que tener muy claro. Y no me vale lo de yo es que no tengo tiempo o es que no tengo dinero, porque si no tienes dinero, puedes invertir tiempo. Y si no tienes tiempo, puedes invertir dinero. Y si no tienes ni tiempo ni dinero, algo estás haciendo mal. Porque si tenemos una empresa en la que tenemos todo el tiempo ocupado, es decir, el 100% lo dedicamos a producción o a venta o a cosas que no son innovación, y ni aún así estamos consiguiendo sacar un beneficio, pues estamos abocados al fracaso. Entonces, mejor parar a día de hoy, porque si no estamos generando recursos, pues mejor parar a día de hoy. Entonces, lo que tenemos que intentar es ese beneficio que tenemos o ese exceso de tiempo que tenemos, dedicarlo a pensar en el mañana, a pensar cuál va a ser el siguiente paso. En cuanto a esto, volviendo al gráfico anterior, lo que se recomienda esto, a ver, es muy general porque ya digo, dependerá del sector, dependerá de muchas cosas, pero bueno, por tener una visión más o menos de lo que sería la asignación de recursos, lo que se recomienda es que el 70% de tus recursos, recuerdo que recursos, estamos hablando de personas, estamos hablando de tiempo, estamos hablando de dinero, lo dediquemos al core, es decir, a lo que estamos ofreciendo hoy para nuestro cliente actual. Que el 20% de los recursos lo dediquemos en adyacente, es decir, lo dediquemos en venta nueva, en buscar nuevos clientes, lo dediquemos en buscar nuevos productos para los clientes que ya tenemos, es decir, venta cruzada, oye, ¿qué más le puedo ofrecer a mi cliente?, etcétera. Y el 10% vayamos más a disruptiva, ¿vale? Vamos a buscar nuevos caminos, nuevas vías. Tenemos que estar pensando si mañana no me dedicase a esto, ¿qué podría estar haciendo? Vale, entonces ese 10% siempre estar buscando nuevas líneas e intentar sacar el potencial. Y lo que nos dice es que la distribución del retorno esto está calculado más o menos en un T más 10, en un T más 15, es decir, dentro de 10 años, dentro de 15 años, nuestro retorno será a la inversa. Es decir, eso que a día de hoy es un 70% de nuestro negocio, nuestro producto actual para nuestro cliente actual, seguramente dentro de 15 años sea un 10% de nuestros ingresos, porque tendremos que haber sacado cosas nuevas, tendremos que habernos reinventado, y entonces es esas pequeñas vías en las que hoy deberíamos estar invirtiendo el 10% de los recursos, la que dentro de unos años nos reportarán el 70% del beneficio. En cuanto a cómo procedimentar estas inversiones para mejorar los resultados, también depende de si hablamos de core o de adyacente. Es muy difícil decir que podemos procedimentar toda la innovación, pero bueno, existen metodologías, ¿vale? Entonces, yo aquí os he puesto algunas de ellas. En core o adyacente me parece muy interesante hablar de Design Thinking, hablar de Lean Manufacturing, hablar de gestión del tiempo, ¿vale? Todas estas son formas, al final, de mejorar lo que estamos haciendo, de ir mejorando el core y ir mejorando también la parte de adyacente, de venta nueva, de venta recurrente, etcétera. No son más que procesos estructurados, al final, para mejorar lo que estamos haciendo. Pero en disruptiva esto es un poco más complicado. Los procedimientos que se siguen normalmente en disruptiva son bastante distintos. Son o comprar empresas. Recordemos que estamos hablando de cómo oriento mis inversiones, cómo oriento mis recursos. Entonces, ¿qué es lo que hacen las grandes empresas? Pues ese 10% que tengo que dedicar a disruptiva, quizá me salga mejor dejar que otros sean los que inicien el camino y luego directamente comprar o invertir en empresas. Y si no, la manera de llegar a disruptiva es la reserva de tiempos. Necesitamos reservar tiempo para hacer cosas nuevas. Si no tenemos un procedimiento, una metodología, una filosofía de empresa que nos
obligue de alguna manera a reservar el tiempo para hacer cosas nuevas, el día a día se nos va a comer. Nos va a llevar a que hagamos lo de siempre, porque es lo normal, porque es lo que nos pasa a todos. De hecho, muchos clientes me dicen, yo es que no tengo tiempo ahora para innovar. Digo, vale, y si te diera 1 hora más al día, ¿qué harías? ¿La dedicarías a innovar o meterías otro cliente para aumentar tu producción? Bueno, metería otro cliente. Claro, es que si no lo tenemos dentro, si no lo llevamos en el ADN, si no nos exigimos que debemos dedicar tiempo a la innovación, pues nunca lo vamos a hacer. Entonces, la única manera de llegar a la disruptiva es reservar esos tiempos y, de hecho, no es ninguna locura. Ya sabéis el famoso 80-20 de Google, que dedican el 20% del tiempo de toda la plantilla a que desarrollen sus propios proyectos, con la única condición de que Google tiene prioridad de compra sobre los proyectos si después le resultan interesantes. Pero, por ejemplo, el Bulli de Ferran Adrià cerraba 5 meses al año para innovar, ¿vale? Estamos hablando de casi un 50% del tiempo permanecían cerrados para innovar, para ver qué sacaban al año siguiente. Y después un punto que me parece vital es el de observar el mercado, ¿vale? Si estamos hablando de cómo llegar a innovaciones, un punto que sin él creo que no se puede llegar a ningún lado es el de observar el mercado. Tenemos que estar muy en contacto con nuestros clientes, muy en contacto con nuestros proveedores y, bueno, pues realmente entender sus necesidades, ponernos en su piel y pensar cuál va a ser el siguiente paso. Sé que aquí puede haber visiones enfrentadas, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de la famosa frase de Henry Ford, de si hubiera preguntado a mis clientes qué necesitaban, me habrían dicho que un caballo mejor. Vale, sí, es verdad. Si les hubieses preguntado, seguramente te hubiesen dicho eso. Pero no estamos hablando solo de preguntar, ¿vale? Estamos hablando más, en este caso, de la visión que nos puede estar dando Steve Jobs con esta frase de mantente cerca de tus clientes, tan cerca que seas tú el que les diga lo que necesitan mucho antes de que ellos se den cuenta de que lo necesitan, ¿vale? No queremos preguntarles muchas veces, lo que queremos es observarles para entender cuál es su siguiente paso. No es que ellos nos lo vayan a saber decir, muchas veces no van a saber verbalizar su necesidad, pero nosotros, observándoles, tenemos que saber identificar esa necesidad y saber convertirlo en una oportunidad de negocio. Y bueno, para no pegársela, también algunos consejos que creo que son valiosos a la hora de innovar, que es tener muy en cuenta el contexto, los recursos y el timing, ¿vale? Son tres cosas por las que muchas innovaciones fallan y que quizá si hubieran mirado eso desde otro punto de vista, pues seguramente hubiera cambiado el resultado. Por ejemplo, en el caso de las Google Glasses, fallaron por el contexto en el que estaban. En este caso, pues bueno, unas gafas con las que podías hacer fotos con un simple guiño o cosas así. Claro, los usuarios lo entendieron como que era una falta de privacidad, que quizás si se hubiera lanzado para otro contexto concreto, más orientado a un usuario específico, o si se hubiera esperado un poco más, quizá el resultado hubiera sido diferente, pero fueron un fracaso y, de hecho, por ejemplo, en Palo Alto, cuando se lanzó en Silicon Valley y todas estas cosas, que fue donde más se utilizaron, llegó un momento en que la gente estaba totalmente en contra socialmente de este producto, y si veían a alguien con estas gafas, le iban a mirar mal porque estaba atentando, digamos, contra su privacidad. Entonces, bueno, todo este tipo de contextos de cómo se va a sentir el usuario cuando otro usuario esté usando el producto, también tenemos que tenerlo en cuenta. El tema de los recursos es muy importante también, la gestión de los recursos. Por ejemplo, Lily Drone, no sé si os acordáis, pero sonó bastante hace unos años. Y era un dron que te seguía, ¿vale? Tú llevabas un dispositivo en el bolsillo y entonces el dron volaba solo y te iba siguiendo por detrás tuyo, grabando lo que hicieses y todas estas cosas, que para deportes de aventura, sobre todo, pues era como muy llamativo. ¿Qué es lo que pasa? Que hicieron estimaciones erróneas y se metieron en un endeudamiento súper fuerte, con lo cual tuvieron que cerrar. Es otro de los puntos que debemos tener muy en cuenta a la hora de innovar y oye, de hasta dónde podemos llegar.
¿vale? Y el tercer punto del que hablábamos, que sería el timing. Cuando lancemos el producto, es muy importante. El mismo producto lanzado en 2 fechas diferentes puede tener resultados completamente distintos. Y un ejemplo claro es el de Nespresso. Nespresso se lanzó en 1986. No sé si esto lo sabíais, pero vamos, fue un fracaso absoluto. Sacaron la cafetera de cápsulas y no funcionó para nada. ¿Por qué? Porque el concepto era malo. No, el concepto no era malo y de hecho se ha demostrado que vamos, ahora es un negocio hiperrentable. Pero el público al que se dirigía no estaba preparado en ese momento. La gente no estaba preparada para el café de cápsulas, no existía tanto la necesidad o veían el producto de otra manera. También, por supuesto, la comunicación influye muchísimo, las campañas que puedas hacer del producto influyen muchísimo, pero el caso es que acertar en el momento del lanzamiento del producto es una de las claves también para el éxito de nuestras innovaciones. Vale, y ya hemos visto un poco los tipos de innovación, hemos visto también cómo llegar a ellas. Vamos a ver, por último, la tercera de las patas. Cualquier cosa de las que voy diciendo que tengáis dudas o que queráis que profundice más o que tengáis otra visión, por favor ponedlo en comentarios y así lo comentamos ahora al final. El tercer punto sería cómo afectan otros factores, ¿vale? Me parece vital también tener esta visión porque, como os decía, quería mirar la innovación muy desde arriba y quería que sirviese tanto para organizaciones grandes como para organizaciones pequeñas y de cualquier sector. Entonces, vamos a ver cómo afectan diferentes cosas. Lo primero es cómo afecta la filosofía. La filosofía me parece la clave. O sea, la cultura de la innovación, el tener esa mentalidad de si nos encontramos con un problema, vamos a buscar una alternativa de cómo solucionarlo. Si me encuentro con un cliente que está insatisfecho, voy a buscar la manera de cómo podemos satisfacer esa nueva necesidad, esa problemática que ha surgido, aunque tengamos que salirnos de nuestra línea habitual. ¿Vale? No tener miedo a probar cosas nuevas, no tener miedo a salirse de lo establecido, ¿vale? Esto es mentalidad, esto es filosofía y al final es uno de los grandes retos de las empresas, el crear cultura de innovación. Porque si llevamos 40 años haciendo lo mismo y llevamos 40 años sin innovar dentro de nuestra compañía, es muy difícil que tengamos personas innovadoras dentro, es muy difícil que tengamos unos trabajadores con una mentalidad de vamos a hacer cosas nuevas. Se lo estamos capando nosotros. Entonces, tiene que ser la organización quien anime a sus trabajadores a llevar esa mentalidad más creativa. Y aquí es donde nos encontramos esa diferencia entre una marca innovadora y un producto innovador, ¿vale? Que era de donde surgía también el título de esta charla, de ¿haces innovación o eres innovador? Porque para mí es completamente diferente tener un producto innovador de ser realmente una marca innovadora. Un producto innovador, pues, oye, puedes tener una buena idea, puedes acertar con el momento del lanzamiento y vemos muchos productos en el mercado que son un boom de repente, son productos que tienen mucho éxito, pero que después se les pasa su época, no se saben reinventar y la empresa desaparece. Y eso lo vamos viendo continuamente en el mercado, producto que aparece, pega un pelotazo, lo compra todo el mundo y de repente pasan 2 años, la gente se deja de interesar tanto en ese producto y la empresa no se sabe reinventar y desaparece. ¿Por qué? Porque era un producto innovador, pero no era una marca innovadora, no era una marca que supiera cómo estar observando el mercado, cómo estar probando nuevas líneas para reinventarse y para tener cosas nuevas con las que mantener a su clientela, con las que fidelizarles y con las que sorprenderles también, ¿no? Entonces, esa parte de cultura para mí es la clave y es lo que diferencia las empresas innovadoras de las empresas con un producto innovador. Después tenemos también todo lo que es el tema del tamaño. El tamaño influye y muchísimo. O sea, yo lo siento porque muchas veces nos dicen que la innovación, no, pero da igual que seas pequeño o da igual que seas grande. No, no da igual, no da igual, para nada. Influye muchísimo porque la realidad del mercado de una empresa de 1000 trabajadores y la realidad del mercado de una empresa de 15 trabajadores es totalmente diferente. Las preocupaciones de la gerencia son totalmente diferentes y tu puesto de trabajo, si te dedicas a innovación, es totalmente diferente.
En las empresas pequeñas, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Pues normalmente lo que nos vamos a encontrar es que la innovación viene de una persona. O sea, la realidad de lo que podemos salir por España, si nos vamos a las empresas de menos de 50 trabajadores, es que en el 95% o en el 99% la innovación va a venir del CEO, va a venir de un gerente o de un puesto de mucha responsabilidad que va a decir, vamos por aquí. O sea, básicamente es el que te dice, vamos a seguir este camino. Y ya está. Y esa es su visión. Y si la caga, pues bueno, la empresa es suya, quiero decir, se puede arriesgar. Pero ¿qué es lo que pasa cuando esto lo vamos escalando? Pues que cuando lo vamos escalando resulta que la innovación ya no depende solo del CEO, ya hay personas, mandos intermedios que tienen que trabajar en innovación y que su puesto depende de que lo hagan bien. Entonces, cuando tu puesto depende de que lo hagas bien, te tienes que asegurar mucho más las cosas y tienes que poder justificar por qué has tomado cada paso. Entonces, ahí ya tienes que procedimentar la innovación, tienes que empezar a estructurar pasito a pasito las decisiones que vas tomando y además, joder, que el conocimiento de la empresa que tiene un gerente nunca o casi nunca lo va a tener un empleado. Esa visión tan desde arriba de toda la problemática de la empresa, de todas las problemáticas de los clientes, ese contacto continuo con clientes, con otras empresas o lo que sea, eso al gerente, al CEO de una pequeña compañía, le permite saltarse lo que serían los primeros pasos del proceso de diseño, ¿no? ¿Para qué va a salir a observar al cliente si se pasa todos los días con él? La oportunidad de mercado la detecta de una manera intuitiva. Y si falla, pues lo que digo, la responsabilidad, bueno, no es lo mismo que en un mando intermedio. Entonces cambia muchísimo de una pequeña empresa a una gran empresa. Y hay una teoría que no he conseguido encontrarla por ningún lado, pero que me gustó mucho en una charla que vi en YouTube hace pues cosa de 5 años o una cosa así, y la he estado buscando, pero es que no he encontrado por ningún lado. Pero bueno, la he dibujado de memoria, entonces igual me he equivocado. Si alguien sabe a qué charla me refiero, por favor que la ponga también en comentarios para que la puedan ver porque era muy interesante. Pero más o menos yo con lo que me quedé era esto, que podíamos organizar a las empresas y la evolución que tienen las empresas en función de su tamaño y su flexibilidad, ¿vale? Digamos que las empresas nacerían aquí, nacerían siendo una larva, serían muy flexibles. Claro, cuando nace una empresa es súper flexible, no tiene una organización, no tiene unos procesos, no tiene una estructura que tenga que mantener, con lo cual se puede permitir pivotar, se puede permitir estar cambiando continuamente. Entonces, cuando nacemos estamos aquí, no tenemos tamaño, pero tenemos muchísima flexibilidad. Y conforme vamos creciendo, lo que vamos haciendo es quitarnos flexibilidad, lo vamos poniendo en forma de procesos, porque esos procesos nos ayudan a ser más rentables. Entonces, necesitamos aumentar la rentabilidad. Vamos procedimentando, nos acercamos a ese modelo FQM y ese tipo de cositas y nos metemos en la fase ya de capullo, ¿no? Ahí estamos ya convirtiéndonos en una mariposa. En este momento vamos creciendo de tamaño, pero tenemos muy poca flexibilidad. Tenemos muy poca flexibilidad porque hemos creado procedimientos muy rígidos, necesitamos hacer las cosas que sean ABC para poder permitirnos crecer en tamaño, y cuando ya alcanzamos un determinado tamaño en las grandes empresas, se dan cuenta de que necesitan volver a esa flexibilidad que tienen los pequeños. Ahí es cuando las grandes compañías dicen, necesito intraemprendimiento, necesito invertir en startups, necesito volver a esa flexibilidad y a ese mercado. Y aquí es cuando buscan convertirse en una mariposa, ¿no? Aumentar la flexibilidad. Entonces, bueno, me parecía muy interesante ver todo este proceso que siguen las empresas y cómo el tamaño y la flexibilidad se relacionan entre ellas. Y luego además nos hablaba de que no podemos pasar de una fase de larva en línea recta hacia la fase de mariposa, porque probablemente si crezco demasiado en tamaño sin crear los procedimientos necesarios, muera de éxito. Y además, no puedo estar toda la vida en esta fase de capullo, porque si crezco mucho de tamaño sin aumentar mi flexibilidad, lo más probable es que el mercado cambie, y como el mercado cambia y yo tengo unos procesos demasiado
estrictos, unos procedimientos demasiado estrictos, no voy a conseguir adaptarme y por lo tanto mi compañía acabará muriendo. ¿Vale? Entonces, bueno, me parecía una visión muy interesante y quería aquí compartirla también con vosotros. Vamos a ver más puntos que influyen. Otro de los puntos clave para mí es la estructura. La estructura de las organizaciones es una de las cosas que fomenta o mata completamente la innovación. Y por desgracia suele ser lo segundo. Entonces, cuando hablamos de estructuras y vamos viendo organigramas de distintas empresas, estos son capturas cogidas de internet así a la ligera, básicamente lo que nos encontramos es siempre modelos pues bastante parecidos, ¿no? Tenemos aquí pues la dirección, recursos humanos, calidad y luego como las áreas de negocio, de ejecución, el área de I+D+I en caso de que lo tengan, porque no todas lo tienen y por desgracia cuando no hay un área de I+D, como puede ser en este otro gráfico que vemos aquí, cuando no tenemos un departamento de I+D, no suele ser porque la innovación sea algo transversal que se aplica a todos los departamentos, sino que suele ser porque no hay innovación por ninguna parte dentro de esta compañía. Entonces, ¿qué es lo malo? Que si tenemos un departamento, la estamos acotando demasiado. Estamos cerrando la innovación a un departamento, estamos pensando que todo lo que tenga que ver con innovación se tiene que encargar solo ese departamento y eso mata la cultura. Como decíamos, lo que marca la diferencia entre tener un producto innovador y ser una marca innovadora es la cultura de la empresa. Y si tú pones que toda la innovación tiene que estar en un departamento, estás matando la cultura, porque todo el resto de la organización se va a olvidar de innovar. No va a dedicar el tiempo, no va a dedicar los recursos necesarios a pensar cómo podemos mejorar, cuál puede ser el siguiente paso. Y si no tienes eso, si no tienes a toda tu plantilla pensando en innovación, a toda tu plantilla dispuesta a ir mejorando y a ir un paso más allá, pues tenemos un problema en cuanto a la filosofía de innovación. Entonces, este es uno de los retos clave de las grandes organizaciones. Cómo conseguir una cultura de innovación transversal más allá del departamento de innovación. El departamento de innovación tiene que ser el encargado de que todos los demás innoven. No tiene que ser el encargado de innovar. No es nosotros nos encargamos de todo lo que tenga que ver con innovación. Es nosotros nos encargamos de que en la empresa se dediquen los recursos necesarios a innovar, de que todo el mundo pueda estar implicado en innovación. Pero claro, para eso se necesita también una flexibilidad muy grande y un puesto de responsabilidad, porque si tienes a tu jefe diciéndote que por aquí no puedes pasar, pues oye, está escapado también. Y vi el otro día en LinkedIn una estructura que me pareció muy interesante también para compartirla. Esta es una estructura más dedicada a grandes empresas buscando innovación disruptiva, pero me pareció, oye, un concepto por lo menos a tener en cuenta. Ellos lo que proponían era separar la estructura de innovación de lo que sería la empresa en sí, ¿vale? De tal manera que tendríamos por un lado pues al CEO con su COO, su CTO, etcétera, 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 todos los puestos a los que estamos habituados, que es lo que habríamos visto anteriormente, y crear como una estructura en paralelo en la que tengamos un Chief Entrepreneur, ¿vale? Aquí lo que tendríamos es un responsable de emprendedores y lo que estamos buscando es generar intraemprendedores en la compañía de manera estructurada, de manera que el propio modelo de compañía te vaya generando emprendedores. Entonces hablaba de que tendrías que tener un responsable de riesgo, que tendrías que tener un responsable del Venture Capital, de ir viendo en qué empresas poder invertir, etcétera, etcétera. Y entonces crear como toda una estructura de emprendedores que respondan a tu compañía y que después cuando estos emprendedores tengan éxito, pues se irán creando brazos paralelos con esta estructura normal de empresa de CEO, CTO, COO, etcétera, etcétera. Bueno, me pareció un modelo interesante, por supuesto tiene fallos, por supuesto requiere de una cantidad de recursos bestial, estamos hablando de esto para grandes empresas, pero bueno, para que veáis también otro punto de vista diferente, en este caso pues lanzado desde Strategizer.
Y además, algo que sí que creo que hay que tener en cuenta en este tema de los procesos, de las estructuras, es que la innovación tiene que ser transversal. Tenemos que abrir la puerta a la innovación desde todos los departamentos y tenemos que buscar también la manera de aprovechar los recursos, ¿vale? Yo estoy cansado ya de ver que el departamento de innovación se dedica a todo lo que es la innovación. Como hemos dicho antes, uno de los puntos claves es observar al usuario y observar al mercado, saber cuáles son sus necesidades, y resulta que te estás gastando un montón de recursos en sacar a la calle a tu departamento de innovación y que sean ellos quienes descubran las necesidades del mercado, cuando tienes a otro departamento, que es el departamento comercial, que lo tienes todo el día en la calle y todo el día hablando con tus clientes, y no eres capaz de aprovechar al departamento comercial para que saquen las necesidades de tu cliente. Vamos a aprovechar los recursos, vamos a combinar los departamentos, vamos a conseguir que sean los comerciales los que se preocupen por las necesidades del cliente, que además eso les va a servir a ellos para después vender mejor, para tener un argumentario de ventas más potente. Entonces, vamos a combinar. A mí me parece que el departamento comercial y el departamento de innovación tienen que estar súper relacionados, y es una cosa que veo poquísimo dentro de las organizaciones. Entonces, bueno, es uno de los temas que estamos tratando ahora también, y por lo que me he metido en Activa Ventas. Así que a ver cómo lo conseguimos. Y por último, ya termino, ¿vale? Y pasamos a las preguntas. Tendríamos otros limitantes, no me voy a meter mucho aquí, pero sí que quería pues tener una visión de otras cosas que pueden influir en la innovación y en la capacidad de innovación que tengamos, que serían, por ejemplo, la burocracia. La burocracia mata la innovación. En el momento que necesitamos estar rellenando papeles y que tenemos que estar justificando las cosas, y dedicamos más tiempo a ¿por qué tengo que hacer esto y justificar por qué lo hago, que hacerlo? La innovación pierde fuerza. Entonces, tenemos que intentar reducir la burocracia lo más posible. El sector en el que estemos influye muchísimo, para bien o para mal también. Puede ser que estemos en un sector que nos obligue a estar continuamente innovando, porque si no nos comen, o puede que estemos en un sector que no se innova en los últimos 40 años. Entonces, tenemos la sensación de que aquí no se puede hacer nada nuevo. No, siempre se pueden hacer cosas nuevas, ¿vale? Siempre se puede sorprender al consumidor, y no tenemos por qué estar innovando en el producto en sí. Podemos innovar en otras 1000 cosas. Entonces, no es una excusa, pero el sector sí que puede ser un limitante o que nos cambie la mentalidad. Después tenemos las limitaciones propias. No me voy a poner aquí a hacer una sesión de coaching, ¿vale? Pero básicamente, si ni vosotros creéis que lo vayáis a poder hacer, pues seguramente no lo podáis hacer. Y por último tendríamos el tema de la falta de visiones externas. Pongo aquí la foto de un bosque porque es verdad que en innovación pues muchas veces es que los árboles no te dejan ver el bosque, ¿vale? Entonces necesitamos incluir visiones externas, necesitamos incluir otras personas que sean pues los clientes finales, que sean nuestros proveedores, que sea gente de fuera de nuestra compañía, que nos aporten una visión diferente y que nos ayude a innovar. Y bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias. Simplemente os dejo aquí mi contacto, tanto por correo, por si queréis preguntarme cualquier cosa, o si queréis que pase la presentación, no hay ningún problema. Y también tanto mi LinkedIn como el de la empresa, de Activa Ventas, que os recomiendo seguirlo porque estamos ahora empezando a lanzar contenido y a partir de enero iremos mucho más fuerte con el contenido tanto de ventas como de innovación, y creo que os puede interesar. Y por mi parte ya está, Jesús. No sé si hay preguntas. Muy bien, Alejandro, muchas gracias. Bueno, en primer lugar me presento, soy Jesús López, analista de proyectos aquí en CEI Aragón, y como bien ha dicho Celia al principio, voy a encargar un poco de las varias preguntas que han ido surgiendo, ¿no? Yo, si te parece, empezamos por la primera, la comentaba Celia, el tema del tiempo, ¿no? O sea, cómo se puede reservar tiempo en las organizaciones cuando a veces el día a día se nos come, ¿no? ¿Puedes poner algún ejemplo en concreto de algún tipo de medidas en una pequeña empresa que pudiera de algún modo tener en cuenta este aspecto? Sí, mira, yo la técnica más sencilla, que conozco a mucha gente que la está haciendo, es ponerte reuniones contigo mismo.
¿vale? O sea, tú dentro de tu jornada laboral, igual que estás poniendo reuniones con clientes y el martes que viene tengo una reunión a las 9:30 y sé que no me puedo poner nada más porque tengo una reunión a las 9:30 con un cliente que va a durar 1 hora y media, por ejemplo, o que va a durar 2 horas porque es una reunión de trabajo, pues perfecto, ya tengo ese hueco reservado. De la misma manera, reservarme una reunión conmigo mismo para decir, sé que esta 1 hora y media la voy a dedicar a pensar, la voy a dedicar a buscar nuevas maneras de hacer las cosas. Es la manera más sencilla, la más tonta, pero muchas veces es también la más efectiva, ¿no? Porque es fácil de implementar en nuestro día a día sin ningún tipo de inversión y sin cambiar demasiado la manera en la que estamos actuando. Entonces creo que ese podría ser el primer paso para llegar a crear un modelo en el que realmente reservemos tiempo de toda la organización, de toda la plantilla, para pensar en cosas nuevas. Muy bien. Muy bien. Oye, y otra pregunta también, en este caso me surge a mí, está relacionado un poco con la visión que tenemos de la innovación, que es casi un reto de dirección de personas, ¿no? Que un asunto técnico de diseño, sin menospreciarlo, desde luego, ¿no? Pero va un poco en la línea de la organización interna y de alguna manera dirigir a personas. Perdona, pero ¿cómo sería la pregunta? Sí, no, que dentro de los aspectos de innovación, que es muy importante el tema de la dirección de las personas, ¿no? El tema de la gestión de los, digamos, de las capacidades y de la gestión un poco organizacional, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, las personas son clave. O sea, primero porque a poco que crezcas, tienes que confiar en ellas para que sean ellas quienes innoven. Quiero decir, como explicaba antes, el modelo que encontramos en pequeñas empresas suele ser que sea el CEO o el gerente quien diga, pues vamos por aquí y se va por ahí, pero en cuanto crecemos un poco, necesitamos delegar esas acciones. Entonces, necesitamos conseguir talento, confiar en ese talento y delegar. A no ser que seas Elon Musk, que entonces puedes hacer lo que quieras, ¿no? Pero mientras no haya dicho Larry Page que te va a dar su fortuna, de momento tienes que delegar. Y entonces el talento es esencial y saber cómo tratar ese talento, saber cómo sacar lo mejor de las personas y cómo mantenerlos dentro de tu organización, es que es la clave para todo. Ya no es que sea para innovar, o sea, es que el talento es la base de las empresas y sin talento no vamos a ningún lado. Y de hecho, creo que la guerra actual más fuerte es la retención y captación de talento, ¿no? Bueno, y la identificación también. Muy bien. Oye, y para terminar, una pregunta que nos plantean también, relacionado un poco con estas pequeñas empresas, ¿no? Del tipo de las empresas que tenemos en el CEI. ¿Cómo iniciar estos procesos de innovación? ¿De la mano de alguien, de una empresa grande, de un consorcio, un desarrollo de un proyecto conjunto, empezar poco a poco? En fin, un poco en la línea de proyectos colaborativos, un centro de investigación, un poco cómo sería, ¿no? Vale, a ver, la manera de empezar con innovación viene de la mentalidad. Quiero decir, no puedes estar esperando a innovar a recibir una subvención. No puedes estar esperando a innovar a conseguir una alianza utópica. De decir, no, es que cuando encuentre un socio que me cubra esta parte, ahí ya innovo. No, no. O sea, el primer paso eres tú y el primer paso es que realmente estés motivado para innovar y estés, pues también, digamos, de alguna manera casado con la innovación, ¿no? Que tú te comprometas voy a buscar maneras nuevas de hacer las cosas, que dediques el tiempo, que dediques los recursos. Cuando empieces a dedicar recursos, ya sean tuyos o sean de tu equipo, a buscar nuevas maneras, a observar el mercado, a detectar oportunidades de negocio, entonces las innovaciones irán surgiendo solas. ¿Cómo podemos empezar? Pues yo recomiendo que miréis pues, lo que es el proceso de diseño, por ejemplo, puede ser lo más sencillo, porque ya os digo que si vamos a empezar a innovar, no vamos a empezar por innovación disruptiva, tendremos que empezar por una innovación incremental o como mucho por una innovación adyacente, ¿vale? Pero vamos a empezar poco a poco en lo que conocemos. Entonces, si queremos hacer eso,
pues vamos a seguir el proceso de diseño, que seguramente sea la manera más estructurada y más sencilla de entender el pasito a pasito. ¿Cuál sería el pasito al pasito del proceso de diseño? Lo primero, vamos a detectar el reto. Oye, ¿dónde necesito yo, dónde tengo las problemáticas de mi empresa? Si quiero detectar las problemáticas de mi empresa, pues o preguntas a tu plantilla, o preguntas a tus proveedores, o preguntas a tus clientes. Pregunta a gente para detectar dónde están los problemas. Una vez tengas esos problemas que quieres solucionar, coge el que te parezca más interesante y empieza a observar el mercado en torno a esa problemática concreta. Entrevistas a gente, haces un focus group, sales a la calle y pasas un día con tu cliente para ver cómo es su día a día. Cuando hayas recopilado toda esa información, ya tendrás información suficiente para filtrarla y detectar oportunidades de negocio y decir, joder, creo que por aquí hay algo interesante. Vamos a intentar profundizar más aquí porque creo que se puede sacar algo. Y una vez estés profundizando ahí, pues ya ahí es cuando empiezas la generación de ideas. Oye, vamos a generar ideas. Y si no se me da bien a mí generar ideas, pues voy a pedir ayuda a externos. Voy a meter aquí, voy a hacer una sesión con clientes, voy a hacer una sesión con proveedores, voy a buscar conceptos nuevos de cómo hacer algo diferente en torno a esta oportunidad de negocio que yo he detectado. Y una vez tengas esas ideas, ya empezarás después a filtrarlas, quedarte con la que te parezca más interesante, las vas testeando, aplicas Lean Startup o cualquier metodología para no invertir demasiados recursos y si tienes que fallar, fallar pronto. Y básicamente es eso. Sí es un proceso de lógica, pero la clave es dedicar el tiempo y mentalizarte en que hay que hacerlo. Muy bien, pues una última pregunta. Sí, mira, una última pregunta que nos ponen que va un poco en la línea que lo planteas, ¿no? Cuando estás en un proceso que te están generando ideas, que estás de alguna manera evaluando un poco cómo sería el procedimentar, ¿no? El centrarse o cuáles serían un poco de alguna manera, cuáles son los hitos para dejar de pensar en ideas y empezar a evaluar y a seleccionar las que sean más adecuadas, ¿no? Porque se plantean casos en que, bueno, en la fase inicial se generan muchas ideas, pero bueno, hay que hacer un proceso de filtrado, ¿no? Entonces, un poco, ¿cuál sería ese recorrido? Vale. Bueno, cuando tú empiezas un proceso de generación de ideas, claro, tienes que saber ponerle un límite, tienes que saber no quedarte solo en la generación de ideas y seguir generando infinitamente. Pero sí que necesitamos llegar a un volumen alto, necesitamos llegar a un volumen suficiente de ideas para poder empezar a filtrar y por lo menos tiene que haber algo que te haya llamado la atención. Quiero decir, si tú haces una sesión de generación de ideas y no hay nada que te llame la atención, es que has hecho mal la sesión. Porque o no se han retroalimentado bien entre las personas o todas las ideas que han salido se han limitado a lo que ya conocemos o a lo típico, vamos a decir. No hemos sabido sacarles de la caja, ese think out of the box que oímos tanto. Pues sería un poco eso, forzar a la gente a pensar fuera de la caja. En cuanto forzamos a pensar fuera de la caja, pueden salir ideas buenas o pueden salir ideas de mierda, pero salen ideas que son interesantes. Salen ideas que dices, anda, pues esto no lo había pensado. Entonces, una vez tienes eso, una vez has hecho ese clic de decir, oye, creo que aquí puede haber algo, ahí ya empiezas a filtrar. ¿Cómo filtramos? Pues yo recomiendo primero hacer un filtrado en función de criterios de mercado. ¿Qué le interesa a mi cliente y qué no le interesa a mi cliente? Entonces, les pregunto a ellos, oye, de esto que ha salido aquí, ¿qué os parece interesante? Y, claro, haciendo un filtrado primero tú, quítate las cosas que veas que directamente que no valen. Pero de las que te hayas quedado, si tenemos 10 ideas, por ejemplo, vamos a hacer un filtrado de mercado. De esas que nos hayan dicho los clientes que les parecen interesantes, vamos a hacer un filtrado técnico. Oye, realmente cuáles podemos ejecutar y cuáles no podemos ejecutar, cuáles se salen de lo que sabemos hacer o de lo que somos capaces de hacer. Y de las que pasen también el filtro técnico, quédate con aquellas en las que haya un modelo de negocio más rentable. Entonces, para mí esos son los filtros. Mercado, después ya nos iríamos a realizable y después de realizable nos iríamos a rentable. Muy bien. Inés, ya por último, al hilo de esto, la última pregunta, ¿tienes algún autor de referencia que nos puedas recomendar para temas de generación o desarrollo de la innovación o algo? Sí, a ver, si queréis autores de referencia para el tema de innovación, sobre todo pues os recomiendo buscar
dinámicas como los 6 sombreros para pensar o el pensamiento lateral de Eduard de Bono, que quizás yo creo que Eduard de Bono es probablemente en cuanto a creatividad el gran pensador a día de hoy, ¿no? La gran eminencia en torno a todo lo que es creatividad. Si hablamos de proceso de diseño, tenéis también muchos autores y tenéis libros interesantes, incluso tenemos autores en Zaragoza también, por ejemplo, como Juan Gasca, ¿no? Que hicieron pues un libro especializado en herramientas concretas para el proceso de diseño, que es la Designpedia. Pues oye, otra herramienta interesante que podemos estar utilizando. Y luego, sobre todo, pues blogs de innovación como este que he enseñado de Strategizer pueden ser interesantes. Y más que nada, pues ir buscando y estar abiertos a cualquier cosa que pueda ser interesante, porque realmente va a depender más del sector, el autor que te pueda interesar o la referencia que te pueda interesar, que no tanto algo muy genérico que lo puedas aplicar a todo el mundo. Eso es más difícil. En creatividad sí que te diría Eduard de Bono sobre todo, pero en el resto habría que ir especializando en función de sector probablemente. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Alejandro. Alejandro Calderón, director de ventas director de innovación de Activa Ventas, por tu intervención y el tiempo que has dedicado, ¿no? a comentar las preguntas después de tu presentación. Yo simplemente, antes de dar el paso a Celia para el cierre del evento, simplemente recordaros que estamos trabajando en 2 próximos eventos que tenemos ya cerrados. Uno para el 10 de noviembre relacionado con una píldora de formación para hablar de financiación de la innovación a cargo del CEDETI. Conectaremos con ellos para que nos hablen de los instrumentos que tienen para financiar lo que es la innovación. Y luego el próximo desayuno CEI, que lo vamos a desarrollar el 25 de noviembre y que hablaremos del temas legales, ¿no? De los entramados legales a la hora de montar una empresa, si entra un socio, en fin, cuáles son un poco los aspectos clave a tener en cuenta, ¿no? De todo esto os mantendremos informados y lo que es la conexión o lo que es el vídeo de esta ponencia la tendremos disponible. Por mi parte nada más, Celia, cuando quieras. Gracias. Muchas gracias a todos, Alejandro. Muchísimas gracias. Ha sido muy interesante. Yo creo, bueno, yo he estado aquí todo el rato apuntando, así que creo que nos has dejado algunas ideas clave y incluso algunas prácticas que podemos poner en marcha ya desde hoy mismo, ¿no? Y empezar a tomárnoslo cada vez más en serio, cada uno en nuestro ámbito y en nuestras empresas. Además de los eventos que ha comentado mi compañero Jesús, la semana que viene se celebra la Semana Aragonesa del Emprendimiento, organizada por la Fundación Emprender Aragón, desde la que CEI Aragón también vamos a participar con 2 eventos. Uno será el 27 de octubre, martes, y estará relacionado con la importancia de la colaboración a la hora de emprender. Tendremos ejemplos de colaboración de clústeres, de startups aragonesas y bueno, yo creo que puede ser muy interesante, ¿no? Ver cómo de esas colaboraciones también salen muchas innovaciones, ¿no? De esas colaboraciones y desde luego salen ideas, nuevos modelos de negocio, nuevas formas nuevos clientes, siempre salen oportunidades de allí. Y luego el 29 de octubre, jueves, tendremos unos talleres muy prácticos relacionados con 2 grandes tendencias que van a ser muy importantes también ahora de cara a la recuperación. Una de ellas es la digitalización y otra de ellas es la economía circular. Así que, bueno, también lo tenéis todo en nuestra página web. Si os apetece uniros, va a ser todo online, por supuesto, por la situación que estamos viviendo. Así que os animamos a participar en todos ellos. Y por mi parte, muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y os deseo un muy feliz día. Pues muchas gracias. Hasta luego.